Con 72 años y una bengala en la mano, don Sebastián llegó a la hacienda más grande del valle. Los peones se rieron de él, hasta que dijo 6 palabras que cambiaron todo. Vengo a comprar la hacienda. Había un tiempo en que la tierra lo era todo, no solo porque daba sustento, sino porque representaba esfuerzo, sacrificio, generaciones enteras que dejaban el alma entre los surcos y los corrales. En aquellos campos donde el sol caía como brasa y las noches traían un viento que susurraba historias antiguas, cada hacienda tenía su propio carácter, su propia historia grabada en las cercas de madera y en los rostros curtidos de quienes trabajaban allí. La hacienda San Rafael era conocida en toda la región, extensas tierras donde el ganado pastaba tranquilo bajo cielos amplios, cercas bien cuidadas que marcaban límites claros. Establos donde el trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando las estrellas ya brillaban. Era una tierra próspera, codiciada por muchos, pero difícil de alcanzar para la mayoría. Allí trabajaban hombres de diferentes edades y temperamentos. Algunos llevaban años en el oficio, con manos curtidas y espalda fuerte. Otros eran más jóvenes, llenos de energía pero también de orgullo fácil. Y en las tardes, cuando el polvo dorado del ganado flotaba en el aire y el sol comenzaba a bajar, esos hombres se apoyaban en las cercas, compartiendo bromas y midiendo su valor por la fuerza de sus brazos. Pero ese día llegaría alguien que les enseñaría algo que ninguno esperaba, que el verdadero valor no se mide por la apariencia, se mide por lo que llevas dentro. Si tú también sientes que estas historias deben preservarse, suscríbete aquí en el canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que forjaron el carácter de nuestra gente. Don Sebastián caminaba despacio por el camino de tierra que llevaba a la hacienda San Rafael. Tenía 72 años, una bengala de madera gastada en la mano derecha y un sombrero de paja que había visto mejores días. Su ropa era sencilla, pantalón de trabajo remendado, camisa blanca con manchas de uso, botas viejas pero limpias. Nada en su apariencia gritaba riqueza. Todo en él hablaba de una vida de trabajo tranquilo y constante. El sol de la tarde caía dorado sobre los corrales. El ganado se movía con calma. El polvo flotaba en el aire con ese olor característico de tierra y animal que define las haciendas. Y junto a la cerca principal, 3 peones descansaban después de un día de trabajo. Mateo era el más viejo de los 3, 35 años, complexión fuerte, con ese aire de quien se sabe capaz y no teme demostrarlo. A su lado estaban Diego y Rafael, ambos más jóvenes, ambos acostumbrados a seguir el tono que Mateo marcaba. Cuando vieron a don Sebastián acercarse con su caminar lento y su bengala, los 3 intercambiaron miradas. «Miren lo que viene», dijo Diego con una sonrisa burlona. «Parece que se perdió», añadió Rafael. Mateo se adelantó, apoyándose en la cerca con una sonrisa confiada. Don Sebastián llegó hasta ellos. Se detuvo. Miró a los 3 con calma y preguntó con voz serena: «¿Está el patrón?». Los 3 se miraron, y entonces Mateo soltó una risa. «¿Vino a pedir trabajo de ordeñar, abuelo?». Diego y Rafael se rieron también. No era una risa cruel, pero sí condescendiente, el tipo de risa que brota cuando no se espera nada importante de alguien. Don Sebastián los miró sin cambiar de expresión. Esperó a que terminaran de reír, y cuando el silencio volvió, dijo con la misma calma: «No, vengo a comprar la hacienda». El silencio que siguió fue denso. Mateo dejó de sonreír. Diego y Rafael se miraron sin entender si era una broma. «¿Perdón?», dijo Mateo con el tono cambiando. «Vengo a hablar con don Esteban para comprar la hacienda». Mateo se enderezó. Lo miró de arriba a abajo
y aunque algo en su interior le decía que no se burlara más, su orgullo pudo más. «Claro, abuelo. Y yo vengo a comprar el cielo. ¿Verdad, muchachos?» Más risas, pero esta vez menos seguras. Don Sebastián asintió levemente. «¿Me pueden decir dónde está el patrón? ¿O prefieren seguir conversando?» Mateo señaló con la cabeza hacia la casa principal. «Allá. Pero dudo que tenga tiempo para... Bueno, vaya nomás». Don Sebastián dio las gracias con un gesto de cabeza y siguió caminando. Los tres peones lo vieron alejarse, y aunque siguieron haciendo bromas, algo en el aire había cambiado. Porque cuando alguien responde con calma ante la burla, o es un tonto, o sabe algo que tú no sabes, y don Sebastián definitivamente no era un tonto. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas que también necesitan escuchar esto. Don Sebastián llegó a la casa principal. Era una construcción de adobe y madera, amplia, con un portal donde colgaban aparejos y herramientas. Tocó la puerta con los nudillos. Don Esteban abrió. Era un hombre de unos 60 años, de rostro cansado pero digno. Llevaba años al frente de la hacienda San Rafael, pero el peso de la edad y las responsabilidades comenzaban a pasarle factura. «Buenas tardes», saludó don Sebastián. «Buenas», respondió don Esteban, observándolo con curiosidad. «Mi nombre es Sebastián Morales. Vengo con una propuesta». Don Esteban lo invitó a pasar. Adentro, la casa era sencilla pero bien cuidada. Una mesa grande de madera, sillas que habían visto décadas. Paredes con fotos antiguas de familia y tierra. Se sentaron. «¿En qué lo puedo ayudar?», preguntó don Esteban. «Supe que está pensando en vender la hacienda». Don Esteban suspiró. «¿Cómo se enteró?». «Las noticias viajan, especialmente en el campo». «Es cierto, estoy considerando venderla. Mis hijos no quieren seguir con esto, y yo ya no tengo las fuerzas de antes». «Entiendo». Don Esteban lo miró con más atención. «Disculpe la franqueza, pero... ¿Usted tiene con qué comprarla?». Don Sebastián sacó de su bolsillo un sobre pequeño, lo puso sobre la mesa. Adentro había documentos bancarios. Don Esteban los revisó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es suficiente, más que suficiente. He trabajado toda mi vida, ahorré, invertí con prudencia, y ahora que mis propios hijos tampoco quieren tierra, decidí que es momento de cumplir un sueño que tuve desde joven. Don Esteban asintió lentamente. «¿Cuándo quiere cerrar el trato?» «Cuando usted considere apropiado, pero me gustaría que fuera pronto, y con una condición». «¿Cuál?». «Que los peones que trabajan aquí puedan quedarse si así lo desean. No quiero dejar a nadie sin sustento». Don Esteban sonrió por primera vez. «Eso dice mucho de usted, don Sebastián». Acordaron los detalles. Firmarían en 2 días, en el pueblo, ante notario. Cuando don Sebastián salió de la casa, el sol ya comenzaba a ponerse. Los 3 peones seguían junto a la cerca, esperando con curiosidad. Mateo se acercó. «¿Y? ¿Le dio limosna el patrón?». Don Sebastián lo miró con calma. «No. Me vendió la hacienda. Firmo en 2 días». Y siguió caminando. Mateo se quedó congelado. Diego y Rafael se miraron sin entender si era verdad o una broma extraña. Pero algo en la forma en que don Sebastián caminaba, sin prisa, sin necesidad de convencer, les dijo que era verdad. Mateo sintió algo frío en el estómago. Y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. «Ya presentiste lo que vendrá. Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera». La noticia corrió como fuego en pasto seco. Para la mañana siguiente, todos en la hacienda sabían que don Esteban había aceptado venderle la propiedad al viejito de la bengala. Algunos no lo creían. Otros simplemente se encogieron de hombros. Total,
Mientras hubiera trabajo, ¿qué importaba quién fuera el dueño? Pero Mateo no podía dormir. Esa noche, después de que don Sebastián se fuera, Mateo había vuelto a su pequeña casa al borde de la hacienda. Era una construcción modesta, una habitación, una cocina simple, una cama y una mesa, pero en un cajón guardaba algo que para él valía más que cualquier lujo. Abrió el cajón, sacó una libreta vieja, gastada por los años, y comenzó a pasar las páginas. Números, cantidades, fechas, 15 años de ahorros, 15 años anotando cada peso que guardaba. Cada sacrificio, cada mes sin gastar en nada innecesario, todo con un solo objetivo: comprar la Hacienda San Rafael. Mateo había comenzado a trabajar allí a los 20 años. Era un peón más, sin educación formal, pero con fuerza y disposición. Con el tiempo, se había ganado la confianza de don Esteban. Se había vuelto el más respetado entre los trabajadores, y había desarrollado un sueño: algún día ser el dueño de esa tierra, no por ambición desmedida, sino porque amaba ese lugar. Cada cerca, cada corral, cada árbol, conocía esa hacienda mejor que su propia casa, y había trabajado incansablemente para lograrlo. 5 meses atrás, don Esteban le había dicho, en confianza, que pensaba vender. Mateo, si juntas el dinero en los próximos meses, te la vendo a ti primero. Lo mereces. Mateo había aceptado con el corazón acelerado. Estaba cerca, muy cerca. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero entonces llegó ese viejo, con su bengala, con su apariencia humilde, y con el dinero que Mateo aún no tenía. Mateo cerró la libreta con fuerza. Sentía rabia, frustración y algo peor, vergüenza, porque había sido él quien se burló, él quien rió, él quien trató con condescendencia al hombre que acababa de quitarle su sueño. Se sentó en la cama, puso la cabeza entre las manos, y por primera vez en años Mateo sintió que había perdido algo que nunca recuperaría. A la mañana siguiente, cuando llegó a trabajar, don Sebastián ya estaba allí. Caminaba por los corrales, observando el ganado con ojo experto. Conversaba con algunos peones, escuchaba, preguntaba. Mateo lo evitó todo el día. Pero al atardecer, cuando se preparaba para irse, don Sebastián se le acercó. «Mateo, ¿verdad?» Mateo asintió sin mirarlo a los ojos. «Quisiera hablar contigo. Mañana, si puedes, ven a la casa principal después del trabajo». «¿Para qué?» «Para conversar». Don Sebastián se fue sin esperar respuesta. Mateo se quedó parado, con el corazón dividido entre la curiosidad y el resentimiento. ¿Qué podría querer ese viejo de él? ¿Despedirlo? ¿Humillarlo más? No lo sabía. Pero algo le decía que debía ir, aunque le doliera. Si fueras Mateo, ¿irías a esa conversación? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiar todo. Mateo llegó a la casa principal al día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a bajar. Tocó la puerta con nudillos firmes, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no sabía controlar. Don Sebastián abrió. «Adelante, Mateo. Gracias por venir». Adentro la casa ya había cambiado un poco. Don Sebastián había traído algunas de sus cosas: una maleta, libros, una foto enmarcada de una mujer mayor con sonrisa dulce. «¿Quiere café?», ofreció don Sebastián. «No, gracias». «Está bien, siéntate, por favor». Mateo se sentó en una de las sillas de madera. Don Sebastián se sentó frente a él, con calma. «Quiero que hablemos con honestidad, Mateo, sin rodeos». Mateo no respondió, solo esperó. «Sé que te burlaste de mí cuando llegué. No te culpo. Entiendo que mi apariencia no inspira confianza a primera vista». Mateo sintió vergüenza, bajó la mirada. «Pero también sé algo más», continuó don Sebastián. «Sé que querías comprar esta hacienda». Mateo levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo?
Don Esteban me lo contó. Me dijo que eras un buen trabajador, que habías estado ahorrando, que estabas cerca de lograrlo. Mateo apretó los puños. Entonces sabe que me quitó mi sueño. Don Sebastián asintió. Lo sé, y lamento que haya sido así. ¿Lo lamenta? Mateo sintió la rabia subir. ¿Sabe cuántos años trabajé para esto? ¿Cuántas cosas dejé de lado? ¿Cuánto sacrifiqué? Lo imagino, y lo respeto. Pero igual compró la hacienda. Sí, porque era el momento, y porque yo también tengo mi historia, Mateo. También he esperado, también he sacrificado. Mateo respiró hondo. Sabía que tenía razón, pero dolía. ¿Para qué me llamó entonces? ¿Para decirme que me vaya? No, al contrario, te llamé para ofrecerte algo. Mateo frunció el ceño. Don Esteban me dijo que eres el mejor trabajador que tiene, que conoces esta hacienda mejor que nadie, que la amas. La amo más que a nada. Entonces quiero proponerte algo. Quédate, trabaja como capataz, dirige a los hombres. Ayúdame a mantener esta tierra próspera. Mateo sintió una mezcla de alivio y amargura. ¿Trabajar para usted? ¿Después de que me quitó lo que era mío? No era tuyo todavía, Mateo, pero podría serlo. Mateo levantó la vista, confundido. ¿Qué quiere decir? Don Sebastián se reclinó en la silla. Si trabajas con honra, con dedicación, con humildad, en 10 años te transferiré la mitad de esta hacienda. Seremos socios, y cuando yo ya no esté, será tuya completa. El silencio llenó la habitación. Mateo no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué haría eso? Porque he vivido mucho, Mateo, y aprendí que la tierra no se construye solo con dinero, se construye con carácter. Y a pesar de tu burla, veo algo en ti, veo potencial, veo amor por el trabajo, y eso vale más que el oro. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. No sabía si era orgullo, vergüenza o gratitud. Necesito pensarlo, dijo con voz ronca. Tómate tu tiempo, pero no mucho. La vida es corta y las oportunidades no siempre esperan. Mateo se levantó. Dio las gracias con un gesto de cabeza y salió. Caminó por los corrales mientras el sol se ponía. Miró el ganado, las cercas, la tierra que tanto amaba, y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Pero también sentía algo más, la carga de saber que había juzgado mal a alguien que resultó ser mejor persona de lo que él mismo era. Y eso dolía más que perder la hacienda. ¿Qué piensas de esta propuesta? Comparte tus pensamientos. Y no olvides volver. La revelación más importante aún está por venir. Mateo no durmió esa noche. Daba vueltas en la cama, mirando el techo de madera, repasando las palabras de don Sebastián una y otra vez. 10 años, la mitad de la hacienda, una oportunidad que nunca imaginó. Pero también trabajar para el hombre que había comprado su sueño, aceptar que no había sido lo suficientemente rápido, tragarse el orgullo. Al día siguiente, Mateo trabajó en silencio. Diego y Rafael intentaron hablar con él, pero Mateo apenas respondía. Tenía la mente en otro lugar. Al mediodía, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol grande, Diego finalmente preguntó: ¿Qué te pasa, Mateo? Desde que llegó ese viejo estás raro. Mateo dudó, pero necesitaba hablar con alguien. Ese viejo, don Sebastián, me ofreció ser capataz. Rafael silbó. Eso es bueno, ¿no? Sí, pero hay más. Me dijo que si trabajo con dedicación por 10 años, me dará la mitad de la hacienda. Diego y Rafael se quedaron mudos. ¿En serio?, preguntó Diego. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no estás celebrando? Mateo apretó los dientes. Porque yo estaba juntando dinero para comprarla. Hace 15 años que ahorro, muchachos. 15 años sacrificando todo.
Estaba a meses de lograrlo, y entonces llega él, y me la quita. Rafael frunció el ceño. Pero te está ofreciendo algo mejor, sin poner dinero. No es lo mismo. Yo quería comprarla con mi esfuerzo, ser dueño por mérito propio. No por caridad. Diego negó con la cabeza. No es caridad, Mateo. Es una oportunidad. Y las oportunidades no se desprecian. Mateo sabía que tenía razón, pero el orgullo dolía. Esa tarde, mientras trabajaba arreglando una cerca, don Sebastián se acercó. Llevaba herramientas en la mano. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Mateo lo miró sorprendido. Usted es el dueño. No tiene que trabajar. Siempre he trabajado. No voy a dejar de hacerlo ahora. Y sin esperar permiso, don Sebastián se arrodilló junto a la cerca y comenzó a clavar tablas con manos expertas. Mateo lo observó. Las manos de don Sebastián estaban curtidas, llenas de callos antiguos. Trabajaba con precisión, sin prisa pero sin pausa. ¿Siempre fue rico?, preguntó Mateo, sin poder contenerse. Don Sebastián sonrió levemente. No, fui peón como tú, durante 40 años. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo consiguió el dinero entonces? Ahorrando. Cada peso que ganaba guardaba la mitad. No compraba lo innecesario, no presumía, no desperdiciaba, y con el tiempo ese dinero creció. Lo invertí con prudencia, y ahora tengo lo suficiente para cumplir mi sueño. ¿Cuál es su sueño? Don Sebastián dejó de trabajar y miró hacia los corrales. Tener una tierra donde trabajar en paz, sin patrones, sin presiones, solo yo, la tierra y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mateo sintió algo removerse en su pecho. ¿Por qué me ofrece la mitad entonces, si tanto le costó conseguirla? Don Sebastián lo miró directamente a los ojos. Porque he aprendido algo, Mateo. La tierra sin alguien que la ame es solo polvo, y tú la amas. Lo veo en cómo trabajas, en cómo miras cada cerca, cada animal. Esa tierra merece a alguien así. Mateo sintió que las palabras le llegaban hondo. Yo me burlé de usted. Lo sé. Lo juzgué por su apariencia. También lo sé. ¿Y aún así me ofrece esto? Don Sebastián volvió a clavar tablas. La gente comete errores, Mateo. Lo importante no es el error, es lo que haces después. Mateo se quedó en silencio, y en ese momento tomó una decisión. Acepto, dijo con voz firme. Don Sebastián levantó la vista. ¿Está seguro? Sí. Voy a trabajar con todo lo que tengo. Voy a aprender de usted. Y voy a demostrarle que no se equivocó. Don Sebastián extendió la mano. Entonces, bienvenido, socio futuro. Mateo estrechó su mano. Y por primera vez en días sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse, pero lo que no sabía era que don Sebastián guardaba un secreto que cambiaría todo. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y quédate para el próximo capítulo. Las semanas pasaron. Mateo asumió su nuevo rol como capataz con seriedad. Organizaba las tareas diarias, supervisaba a los peones, se aseguraba de que todo funcionara con orden. Y don Sebastián trabajaba junto a ellos. No se quedaba en la casa dando órdenes, salía al campo, reparaba cercas, alimentaba al ganado, cargaba herramientas, y aunque algunos peones al principio lo miraban con sorpresa, pronto aprendieron a respetarlo, porque el respeto no se gana con títulos, se gana con acciones. Diego y Rafael, que al principio habían sido parte de las burlas, ahora trabajaban en silencio. Veían cómo don Sebastián, a pesar de su edad, nunca pedía privilegios. Y eso les enseñaba más que cualquier sermón. Una tarde, mientras descansaban después de marcar ganado, Rafael se acercó a Mateo. «Oye, yo también me burlé de don Sebastián cuando llegó».
Mateo lo miró. Lo sé. Me siento mal por eso. Yo también me sentí así. ¿Crees que debería disculparme? Mateo pensó un momento. Creo que las disculpas se dan mejor con acciones. Trabaja bien. Trátalo con respeto. Él lo notará. Rafael asintió. Esa noche, don Sebastián invitó a Mateo a cenar en la casa principal. Preparó algo sencillo: carne asada, frijoles, tortillas. Mi esposa cocinaba mejor, dijo don Sebastián con una sonrisa nostálgica. Pero hago lo que puedo. ¿Está...? Mateo no terminó la pregunta. Falleció hace 3 años. Fue ella quien siempre me animó a cumplir este sueño. Sebastián, me decía, algún día vas a tener tu propia tierra y vas a ser feliz. Mateo sintió empatía. Lo siento. Gracias. Pero estoy en paz. Ella vivió bien y me dejó con la fuerza para seguir adelante. Comieron en silencio por un momento. Luego, don Sebastián habló de nuevo. Mateo, quiero contarte algo. Algo que quizás cambie tu perspectiva sobre todo esto. Mateo dejó el tenedor. Lo escucho. Don Sebastián se reclinó en la silla. Sus ojos se volvieron distantes, como si mirara hacia el pasado. Hace 40 años, yo también trabajaba en una hacienda. No esta, pero una similar. Era joven, fuerte, lleno de sueños. Y allí conocí a un hombre, un compañero de trabajo. Se llamaba Roberto Salazar. Mateo sintió que algo helado le recorría la espalda. ¿Roberto Salazar? Sí, era un buen hombre, trabajador, honesto. Nos hicimos amigos. Compartíamos el jornal, las penas, las esperanzas. Y un día Roberto me presentó a su hijo, un niño pequeño, de apenas 3 años. Se llamaba Mateo. El silencio en la habitación se volvió denso. Mateo sintió que el mundo se detenía. Mi padre. Don Sebastián asintió lentamente. Tu padre. Roberto me habló mucho de ti, de sus sueños para ti, de cómo quería que algún día tuvieras algo mejor que lo que él tuvo, y me hizo prometer algo. ¿Qué? Que si algo le pasaba a él, yo cuidaría de ti, que te ayudaría si te veía en problemas. Mateo sintió que las emociones lo desbordaban. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años. Un accidente en el campo. Y Mateo había crecido sin saber que alguien había hecho esa promesa. Usted sabía quién era yo cuando llegó aquí. Don Sebastián asintió. Sí, supe que trabajabas en esta hacienda. Supe de tu sueño de comprarla. Y, Mateo, te voy a ser honesto. Parte de mi decisión de comprarla fue para estar cerca de ti, para cumplir la promesa que le hice a tu padre. Mateo sintió lágrimas subir, las contuvo con esfuerzo. Entonces, ¿todo esto es por mi padre? En parte, pero también porque veo en ti lo que vi en él: carácter, amor por el trabajo y potencial para ser algo grande. Mateo no pudo más, bajó la cabeza, las lágrimas cayeron. Yo me burlé de usted, lo traté con desprecio. Y usted venía a cumplir una promesa. Don Sebastián puso una mano en el hombro de Mateo. Por eso me desanimé cuando te vi burlarte, porque esperaba más de ti, pero también entiendo. No sabías, y la vida te ha enseñado a desconfiar de lo que parece débil. Mateo levantó la vista. ¿Me puede perdonar? Ya lo hice, Mateo, desde el primer día. Y en ese momento algo cambió en Mateo. No solo había recibido una oportunidad, había recibido una lección que cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez alguien cumplió una promesa que no sabías que existía? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los días siguientes fueron diferentes para Mateo. Trabajaba con una energía renovada, no solo porque tenía una meta clara, sino porque ahora entendía el peso de lo que don Sebastián representaba. No era solo un patrón. Era el amigo de su padre,
Era alguien que había cargado una promesa durante décadas, y Mateo estaba decidido a honrar esa promesa. Una mañana, mientras organizaba el trabajo del día, Diego se acercó con expresión seria. «Mateo, necesito hablar contigo. Dime, sobre don Sebastián, yo también quiero disculparme con él, pero no sé cómo». Mateo puso una mano en su hombro. «Trabaja bien, trátalo con respeto, y cuando tengas la oportunidad, díselo con sinceridad. Él va a entender». Esa tarde, Diego se acercó a don Sebastián mientras reparaba una puerta del establo. «Don Sebastián, ¿puedo ayudar?» «Claro, Diego. Agarra ese martillo». Trabajaron juntos en silencio por un rato. Luego, Diego habló. «Quiero pedirle perdón por burlarme cuando llegó. No estuvo bien». Don Sebastián dejó de trabajar. Miró a Diego con serenidad. «Acepto tu disculpa, Diego, y te agradezco la honestidad». ¿Cómo pudo perdonarnos tan fácil? Porque he vivido suficiente para saber que todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y cambiar. Diego asintió, sintiendo alivio. Rafael hizo lo mismo días después, y poco a poco el ambiente en la hacienda cambió. Ya no había burlas, ya no había condescendencia, había respeto mutuo, pero don Sebastián no solo enseñaba con palabras, enseñaba con acciones. Un día, uno de los peones más jóvenes, un muchacho llamado Andrés de apenas 20 años, cometió un error. Dejó una puerta del corral abierta y varias vacas se escaparon. Tomó horas recuperarlas. Andrés estaba aterrado. Esperaba ser despedido, pero cuando don Sebastián se enteró, no gritó, no amenazó, simplemente dijo: «¿Aprendiste algo?» «Sí, señor, no volverá a pasar». «Entonces no hay problema. Los errores son maestros si sabemos escucharlos». Andrés se quedó sorprendido y agradecido. Mateo, que observaba desde lejos, sintió admiración. Ese era el tipo de líder que él quería ser. Las semanas se convirtieron en meses, la hacienda prosperaba, el ganado estaba sano, las cercas reparadas, los trabajadores motivados. Y Mateo crecía no solo como capataz, sino como persona. Una noche, sentado junto a don Sebastián en el portal de la casa, Mateo le preguntó: «¿Cómo supo que yo valía la pena, después de cómo lo traté?» Don Sebastián miró las estrellas. «Porque tu padre me habló de ti cuando eras niño. Me dijo: mi hijo tiene fuego en el corazón, solo necesita que alguien le enseñe a usarlo bien. Y cuando te vi, supe que tenía razón. ¿Y si me hubiera rechazado su oferta? Entonces habría sabido que todavía no era tu momento, pero confié en que lo sería». Mateo sintió gratitud profunda. «Voy a hacer que se sienta orgulloso, tanto usted como mi padre». «Ya lo estás haciendo, Mateo, cada día». Y en ese momento, bajo las estrellas, Mateo entendió algo fundamental. El verdadero éxito no se mide en lo que posees, sino en quién te conviertes en el camino. ¿Alguna vez alguien confió en ti cuando no lo merecías? Cuéntanos en los comentarios. Las historias nos conectan. Pasaron 3 años. La hacienda San Rafael se había convertido en una de las más respetadas de la región. No solo por su productividad, sino por la forma en que se manejaba. Los trabajadores eran tratados con dignidad. Los animales con cuidado. La tierra con respeto. Y todo eso era el resultado del trabajo en equipo entre don Sebastián y Mateo. Don Sebastián, ahora con 75 años, seguía trabajando, aunque con menos intensidad. Mateo había asumido más responsabilidades, demostrando día a día que era capaz de dirigir con sabiduría. Diego y Rafael seguían allí, ahora con más experiencia y más humildad.
Andrés, el joven que había cometido aquel error, se había convertido en uno de los trabajadores más confiables, y todos, absolutamente todos, hablaban con orgullo de trabajar en la Hacienda San Rafael. Un día, un hombre de otra región llegó visitando. Era comprador de ganado, observó los corrales con ojo crítico y luego se acercó a don Sebastián. «Esta es una hacienda bien manejada», dijo. «Gracias. ¿Cuál es su secreto?». Don Sebastián señaló a Mateo, que trabajaba a lo lejos. «Ese hombre. Y todos los que trabajan aquí. El secreto no es tener dinero, es tener gente con carácter». El comprador asintió, impresionado. Esa noche don Sebastián llamó a Mateo a la casa principal. Tenía documentos sobre la mesa. «Mateo, han pasado 3 años. Sé que acordamos 10, pero quiero que veas esto». Mateo se acercó. Don Sebastián empujó los papeles hacia él. «¿Qué es?». «Documentos de transferencia. Estoy transfiriéndote el 30% de la hacienda. Ahora». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. «Pero dijimos 10 años. Dijimos 10 años para la mitad. Pero has demostrado más de lo que esperaba, y a mi edad no puedo esperar. Quiero verte prosperar mientras aún estoy aquí para verlo». Mateo sintió emociones profundas. «Don Sebastián, no sé qué decir. No digas nada. Solo sigue siendo quien eres, y cuando llegue el momento, esta tierra será completamente tuya». Mateo firmó los documentos con mano temblorosa. Y cuando terminó, don Sebastián le dio un abrazo. «Tu padre estaría orgulloso, Mateo. Gracias por todo». Los meses siguientes fueron de consolidación. Mateo ya no era solo capataz, era copropietario, y eso vino con nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, pero también con una satisfacción profunda. Una tarde, mientras revisaban los libros de cuentas, don Sebastián le dijo: «Mateo, quiero que pienses en algo. Dígame, algún día yo ya no estaré, y esta tierra será tuya. ¿Qué vas a hacer con ella?». Mateo pensó un momento. «Voy a mantenerla como usted me enseñó, con respeto, con dignidad, y voy a ayudar a alguien más, como usted me ayudó a mí». Don Sebastián sonrió. «Entonces todo habrá valido la pena». Y en ese momento, Mateo entendió algo que cambiaría el resto de su vida. El verdadero legado no se mide en propiedades, se mide en vidas transformadas. ¿Qué harías tú con esa responsabilidad? Comenta y comparte tu perspectiva. Pasaron 7 años más. Don Sebastián, ahora con 82 años, había reducido significativamente su trabajo físico, pero seguía siendo el alma de la hacienda. Daba consejos, observaba, y sobre todo, disfrutaba viendo cómo Mateo había florecido como líder. Mateo, ahora con 45 años, dirigía la Hacienda San Rafael con mano firme pero justa. Había implementado nuevas técnicas de manejo de ganado. Había mejorado las instalaciones. Y lo más importante, había creado un ambiente donde los trabajadores se sentían valorados. Diego y Rafael, ahora con más experiencia, se habían convertido en supervisores de área. Andrés, el joven que había cometido aquel error años atrás, ahora era padre de familia y uno de los pilares del equipo. Y todos ellos, sin excepción, habían aprendido la lección que don Sebastián enseñó sin palabras. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Un día, un joven llegó a la hacienda. Tenía aspecto humilde, ropa remendada, pero ojos brillantes llenos de determinación. «Busco trabajo», dijo. Mateo lo observó, y por un momento vio un reflejo de sí mismo años atrás. «¿Tienes experiencia?». «Poca, pero tengo ganas de aprender». Mateo sonrió. «Eso es lo más importante. Empieza mañana». El joven se fue agradecido. Esa noche, Mateo le contó a don Sebastián sobre el nuevo trabajador.
Hiciste bien, dijo don Sebastián. Todos merecen una oportunidad. Aprendí de usted. Don Sebastián tosió suavemente. Últimamente tosía más. Mateo lo había notado, pero don Sebastián siempre restaba importancia. Mateo, quiero que hablemos de algo serio. Dígame. Ya no me queda mucho tiempo. No diga eso. Es la verdad. Y está bien. He vivido una vida plena. He cumplido mi promesa. He visto esta tierra prosperar. Y te he visto convertirte en el hombre que tu padre soñó que serías. Mateo sintió un nudo en la garganta. Todavía lo necesito. No me necesitas, Mateo. Ya sabes todo lo que tenías que saber. Ahora solo necesitas confiar en ti mismo. Don Sebastián sacó documentos finales. Esto es la transferencia de la otra mitad de la hacienda. Firma aquí. Mateo firmó, pero las lágrimas le impedían ver claramente. Gracias por todo, por creer en mí, por enseñarme, por cumplir la promesa que le hizo a mi padre. Fue un honor, Mateo, un verdadero honor. 2 meses después, don Sebastián descansó en paz una mañana tranquila. Estaba sentado en su silla favorita en el portal, mirando el amanecer sobre la hacienda que tanto amó. Mateo lo encontró así, sereno, en paz. El funeral fue sencillo pero lleno de gente. Peones de la hacienda, vecinos de la región, personas cuyas vidas don Sebastián había tocado de una forma u otra. Y cuando bajaron el ataúd a la tierra, Mateo puso una mano sobre la madera y susurró: «Gracias, don Sebastián. Voy a honrar su memoria cada día». ¿Este camino te parece el correcto? Dinos qué piensas y quédate para el epílogo. Pasaron 5 años más. Mateo, ahora con 50 años, dirigía la hacienda San Rafael con la misma filosofía que don Sebastián le había enseñado. Respeto, dignidad, humildad. La hacienda seguía prosperando, pero más importante que eso, se había convertido en un lugar donde la gente quería trabajar, porque sabían que serían tratados con justicia. Mateo nunca olvidó la lección que aprendió aquel día cuando se burló del viejo con la bengala. Y cada vez que veía a alguien nuevo llegar, se aseguraba de recibirlo con respeto, sin importar su apariencia. Diego y Rafael, ahora con más de 50 años, seguían trabajando allí. Eran parte de la familia de la hacienda. Andrés se había convertido en el brazo derecho de Mateo, y aquel joven que llegó con ropa remendada años atrás, ahora era supervisor de ganado. Porque Mateo le había dado la misma oportunidad que don Sebastián le dio a él. Un día, mientras Mateo caminaba por los corrales, vio a un grupo de peones nuevos descansando bajo un árbol. Uno de ellos señaló hacia un hombre mayor que caminaba con dificultad hacia la casa principal. «Miren a ese viejo», dijo el joven con una sonrisa. «Parece perdido». Mateo sintió una punzada en el pecho. Se acercó al grupo. «¿Qué dijiste?» El joven se puso nervioso. «Nada, patrón. Solo...» «Ese hombre es el hermano de quien construyó esta hacienda y merece tu respeto, así como todos merecen respeto, sin importar su edad o apariencia». El joven bajó la cabeza, avergonzado. Mateo se alejó, pero luego se detuvo y regresó. «Ven conmigo». Llevó al joven a la casa principal. En la pared colgaba una foto enmarcada. Don Sebastián, con su bengala, sonriendo junto a Mateo. «Este hombre me enseñó todo lo que sé, y lo primero que me enseñó fue a no juzgar a nadie por cómo se ve». Le contó la historia completa, cómo se burló, cómo don Sebastián le dio una oportunidad, cómo cambió su vida. El joven escuchó en silencio, y cuando Mateo terminó, el muchacho tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento, patrón, no volverá a pasar. Lo sé, porque ahora lo entiendes». Esa noche, Mateo se sentó en el portal donde tantas veces se había sentado con don Sebastián. Miró las estrellas.
y sintió paz. Había cumplido su promesa. Había honrado la memoria de don Sebastián. Y había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en las vidas que tocas, en las lecciones que compartes y en el carácter que construyes día a día. Porque al final eso es lo único que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete en el canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.